reflexionar en torno del nuevo libro que han publicado los profesores Gonzalo García y Pablo Contreras sobre control de convencionalidad, el que hemos invitado a comentar al profesor también del LLM, Álvaro Paul. Lamento no poder acompañarlos esta tarde, pero sin duda será una oportunidad muy interesante para discutir sobre un tema tan relevante en que el profesor García, profesor de nuestro programa, y nuestro querido exalumno en la Universidad Alberto Hurtado, el profesor de la Universidad Autónoma Pablo Contreras, ciertamente tienen mucho que aportar y lo hacen a través de una obra realmente muy importante desde el ángulo particularmente del derecho constitucional. Y agradezco especialmente de nuevo al profesor Paul, al equipo del LLM que hace posible este conversatorio y particularmente a la profesora Cecilia Rosales por haberlo organizado y dirigirlo esta tarde. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Bueno, muy bien, entonces con ese saludo cariñoso que dirige a los profesores hoy presentes y también a todos los asistentes, entonces vamos a dar inicio a este conversatorio. Hemos previsto primero que puedan intervenir los autores, ojalá nos puedan reseñar o sintetizar los aspectos más importantes que ellos consideren más problemáticos quizás, ¿no es cierto?, en relación con su libro sobre estudio, sobre el control de constitucionalidad, y después entonces daremos espacio a entonces los comentarios del profesor Álvaro Paul y finalmente entonces abriremos un espacio para las preguntas o comentarios que puedan formular nuestros asistentes. Este libro no es el único libro que han escrito Pablo y Gonzalo, ¿no? Yo diría que es el segundo que en el fondo, ¿no?, le antecede el texto, esta obra tan pedagógica, el diccionario constitucional chileno, ¿no es cierto, Pablo y Gonzalo? Así que me imagino que debe haber sido una experiencia muy, muy interesante hacer un segundo, ¿no es cierto?, una segunda obra. Bueno, Gonzalo, te doy entonces primero a ti la palabra. Por favor, adelante. Gracias, Cecilia, y bueno, gracias a Álvaro Paul por tener la gentileza de comentar el libro junto a que hemos trabajado en los últimos tiempos con Pablo Contreras. De verdad, para mí siempre es un agrado trabajar con Pablo porque, en fin, lo he hecho, quizás ya no tengo exactamente la cuenta, pero hace 17 años que nos venimos encontrando en diversas condiciones y en diversas circunstancias y hemos desarrollado proyectos editoriales que yo creo que son muy significativos y este es uno de ellos, junto al Diccionario Constitucional chileno. Como tenemos poco tiempo y hay restricciones, inmediatamente quiero entrar en alguna explicación del libro. Este es un libro que tiene una edición muy cuidada de Ediciones DER, a quienes agradecemos, y que recopila, yo diría, un conjunto bien armónico, lo más armónico posible, que uno puede tener sobre exámenes diferentes o enfoques diferentes sobre el control de convencionalidad, pero con algunas características muy particulares. Este es un enfoque constitucional, eso es lo primero. No es un enfoque de expertos internacionalistas, aun cuando Pablo, por efecto del doctorado, efectos de su doctorado, tiene mayor estudios en esa materia internacional. Sin embargo, yo creo que el enfoque predominante es un enfoque que tiene por objeto la teoría constitucional y la teoría de los derechos fundamentales. Y es una cuestión bien relevante. Como ustedes pueden examinar probablemente del índice, van a encontrar diversos elementos del libro relativos a una cuestión que yo creo que se vino para quedarse en el ámbito del derecho interno, que es desde la sentencia Almonacid Arellano, cómo instalar control de convencionalidad al interior de los ordenamientos nacionales. Y esa es una cuestión ya a esta altura que se ha escrito, se ha dicho mucho. Entonces, el punto es, ¿cuál es la novedad que puede aportar un libro a esta altura? Y yo diría que la novedad son algunas consideraciones
justamente de la perspectiva constitucionalista que este libro tiene. Nosotros, por ejemplo, yo me voy a centrar solamente en algunos de los aspectos porque evidentemente se trata de muy poco tiempo. Una de las cuestiones que a mí me parece clave es lo que yo me voy a concentrar, que es la denominada cláusula convencional del artículo 5 de la Constitución. ¿En qué consiste esta cláusula convencional? ¿Cuál es el tipo de discusiones que hemos tenido? Y creo que cómo podemos pensar ahora en el derrotero de su evolución. Primero, la cláusula convencional ha tenido una discusión que ha pasado por diversas fases. Una primera fase era entender si había una reformulación de la dimensión estructural o arquitectónica del artículo 5 como una reformulación de la jerarquía de los tratados al interior de la Constitución. Después vino una segunda fase que era cómo a partir de las estructuras de debate sobre la jerarquía había o no una expansión de contenidos materiales dentro de la Constitución, o sea, una ampliación de derechos en términos prácticos. Un tercer debate fue justamente el debate operativo que abrió la sentencia del Monacid Arellano, que es cómo compatibilizar estos nuevos contenidos constitucionales dentro del orden interno. Y yo diría que estas tres fases del debate sobre la cláusula del artículo 5 obviamente tienen contrarrespuestas, porque esto no es un tema pacífico en el ordenamiento interno, y las contrarrespuestas son bastante obvias. La primera era la negación de una reformulación arquitectónica de la posición de los tratados al interior del ordenamiento. Una segunda posición es que el artículo 5 es una mera lectura de deberes estatales genérico, sin una reordenación de contenidos constitucionales nuevos. Y una tercera dimensión es justamente una fuerte crítica a la función ideológica de la Corte Interamericana en el desarrollo de esta tesis o en la interpretación que hace de la Convención Americana para desarrollar toda la dimensión de la convencionalidad difusa, como se la quiera llamar, en sede de cada uno de los ordenamientos jurídicos, y cómo toma la función de los jueces nacionales transformándolo en jueces interamericanos a objeto de desarrollar esta estrategia de desarrollo convencional. Ahora, toda esta triple fase tiene discusiones que yo creo que otros autores han desarrollado largamente: la introducción jerárquica, la ampliación del catálogo y las modalidades de control como fórmulas más precisas. Nosotros hacemos presente a partir de este examen relativamente rápido un punto que compartimos con Pablo, que es que la introducción de la convencionalidad provoca un severo efecto sobre la formalización del derecho. Y es necesario formalizar y adoptar las categorías del derecho constitucional conforme a las exigencias jurídicas propiamente normativas, teóricas, deónticas que nos va exigiendo en cada momento. Y por eso, en este enfoque, nosotros partimos de algunas bases que son bien relevantes. Primero, partir de la idea de que nosotros adoptamos una teoría jurídica que respeta los preceptos de los tratados internacionales, que respeta las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que acepta los principios de responsabilidad estatal en materia del efecto de lo que significa cumplir y ordenar la garantía de los derechos fundamentales en el orden interno, pero desarrollar pautas de conductas interpretativas a partir de la teoría de la argumentación desde los derechos fundamentales. Y creemos que este enfoque es más necesario que nunca, aun cuando se piensa que ya puede ya no valer la pena, porque evidentemente que tenemos un camino muy próximo en el tiempo en desarrollar una nueva constitución, y eso puede reordenar ya una reescritura, obviamente, del artículo 5.
y hace ya bastante tiempo autores muy relevantes, y recuerdo un libro de Humberto Nogueira sobre bases de la institucionalidad hace muchos años, donde ya viene reformulando el mismo artículo 5, introduciéndole nuevos criterios mucho más densos, más completos, para intentar resolver los problemas de lo que era una promesa de artículo que ha ido quedando en el camino respecto de sus expectativas normativas. Ahora bien, independientemente de que puede haber una solución, esta solución igual se da en un determinado lapso de tiempo. No va a estar disponible antes de 1 año y medio. Y el punto es que no es cualquier año y medio. Es 1 año y medio particularmente crítico respecto de esta materia. Y es particularmente crítico porque se ha incorporado en el examen, en el refuerzo del debate sobre el artículo 5, un artículo que es el 135 en la Constitución, que establece justamente el límite sobre los tratados internacionales, y respecto del cual yo en lo particular en esta parte no voy a mencionar nada, quizás Pablo lo haga aún más. Pero esto es bien relevante porque significa que tenemos una nueva orientación respecto del dilema sobre el artículo 5, un revival, y hay que ver en qué significa y cómo se va a traducir esta cuestión. Y lo segundo, que me parece que se ha ido produciendo cada vez más sin que nos hayamos dado cuenta, incluso nosotros mismos en el libro no nos dimos cuenta, no lo pusimos, pero la experiencia me ha llevado a pensar que cada vez más el legislador está incorporando la cláusula convencional en un conjunto enorme de legislaciones. La ley de educación, la ley de servicio de la niñez, la actual ley de migraciones, la ley sobre la Subsecretaría de Derechos Humanos, etc. Y yo diría que se está incorporando, y esto es una revisión de memoria, sin un examen exhaustivo. Entonces tenemos la cláusula convencional incorporada en una estructura legal cada vez más compleja, con lo cual nos va a acompañar permanentemente. Y cuando yo digo cláusula convencional, ya es una cláusula bien de estilo incorporar la frase exacta que dice: deberá respetar los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Como una cláusula, ya se transformó en cláusula de estilo, lo cual no deja de tener problemas, y dedicamos un capítulo completo a describir los problemas exactamente de lo que significa esa cláusula. Ahora bien, quiero bajar estas observaciones relativas al libro para tener efectos concretos. ¿Qué significa esta cláusula? A veces, y en eso nos concentramos, no tenemos del todo claro sino una remisión puramente retórica a un respeto genérico a los tratados. Esa puede ser una de las opciones, un respeto genérico de los tratados. Sin embargo, eso es bastante insuficiente en relación con el mandato del artículo 5. Y en el fondo, una de las primeras cuestiones que nosotros deberíamos encontrar la respuesta sobre lo que significa el mandato del artículo 5 es que se ha interpretado en términos de la jurisprudencia constitucional y de la jurisdicción de la Corte Suprema sobre la convencionalidad. Y aquí tenemos una jurisprudencia encontrada, no es una jurisprudencia armónica, es una jurisprudencia que a veces no dialoga. La del Tribunal Constitucional tiende a más bien negar los efectos potenciales del artículo 5, la jurisprudencia de la Corte Suprema tiende a ampliarlos, y en esta cuestión hay algunos dilemas que se han resuelto con algunas fórmulas que me parecen del todo genéricas. Por ejemplo, la tesis del bloque constitucionalidad. Voy a discutir algunas tesis y con esto voy a cerrar esta presentación breve. Voy a discutir ligeramente una de las tesis con la cual se explica el problema. Bloque de constitucionalidad para decir que tenemos un problema de
contenido constitucional que se adosa a los tratados internacionales. ¿Cómo yo puedo resolver, por ejemplo, bajo una tesis de bloque de constitucionalidad, problemas prácticos como aquel caso de la ruptura familiar de personas que son, uno es nacional y otra persona es extranjera, el otro contratante, que tienen hijos en común y donde uno vuelve al país o quiere llevarse a sus hijos a otro país? Resulta que en la práctica eso es encontrar la Convención de la Haya sobre efectos civiles de la sustracción internacional de menores versus la Convención de Derechos del Niño. La tesis del bloque asociaría inmediatamente la Convención de Derechos del Niño a un principio de prevalencia del interés superior, en circunstancias que la Convención de Derechos de la Haya es un principio de especialidad, que cautela algo muy práctico, que hay que responder. ¿A dónde va ese niño? ¿Dónde se cautela el mejor interés superior? ¿Dónde yo vuelvo a la última habitación? Por poner un ejemplo. Y segundo ejemplo, el caso de la violación en Isla de Pascua. La fórmula significa dos problemas convencionales que tienen una aproximación, uno desde la cláusula penal indígena o desde el CEDAW en términos de la eliminación de todas formas de eliminación, en este caso de violencia sexual. Entonces hay que razonar en sede convencional para ver, en este caso, si hay una prevalencia que ordena una u otra. En síntesis, tenemos problemas con la cláusula del artículo 5º vigentes y que los vamos a seguir teniendo. Hoy día estamos en medio, yo como ministro del Tribunal Constitucional estuve hace un rato en la tarde en una audiencia pública revisando la ley de migraciones y solo la ley de migraciones tiene 23 remisiones a la cláusula convencional sobre temas tan complejos como la privación de libertad de un extranjero, el retorno asistido de niñas y niñas adolescentes migrantes, el interés superior del niño, qué es discriminación arbitraria o refugio, qué es el ámbito de circulación y la libertad personal en la dimensión externa, cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes, etc. No quiero hegemonizar la idea, pero a esto se dedica el libro. Cómo hacer teoría jurídica que permita, en algunos casos, tener una herramienta que desarrolle algunos instrumentales de solución y que haga esta teoría jurídica intermedia que busque un proceso de formalización del derecho. Y con esto me quedo. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Gonzalo, por tu interesante síntesis, ¿no es cierto?, y problemática. Pablo, adelante. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias al programa LLMUC, al profesor Miguel Ángel Fernández, que fue efectivamente mi profesor de Derecho Constitucional, y a Álvaro, con quien estuvimos compartiendo hace poco en los coloquios de Derecho Internacional, por asumir esta tarea. Yo quiero comentar 3 temas, solo poner sobre la mesa 3 temas a modo de incentivar una conversación. Obviamente el libro está ahí, pero creo que el tema tiene cierta vigencia. Y cuando lanzamos este libro con Gonzalo, a mí me gustó mucho lo que dijo Claudio Nach, quien ha escrito sobre este tema, que dijo: cuando se creía que ya se había escrito todo sobre el control de convencionalidad, lo que intenta este libro es volver a dar una vuelta de tuerca, volver a poner en jaque alguna de las tesis sobre este tópico. Yo, en ese sentido, quiero comentar 3 cosas a partir del libro. Primero, sobre el denominado Corpus Juris Interamericano. Segundo, sobre el control de convencionalidad y un análisis crítico que propongo en el libro. Y tercero, conectar la idea de la doctrina o dogmática del control de convencionalidad de cara al proceso constituyente. Entonces, lo primero es respecto al Corpus Juris. Yo creo que nuestra realidad chilena, pero en general la literatura interamericana,
no realiza un detalle fino y pormenorizado de en qué consiste esta categoría, cómo se conforma. Y el capítulo que ahí me corresponde aportar, lo que busca es hacer, si quieren, es un trabajo muy descriptivo, pero una genealogía del denominado corpus juris. ¿Dónde aparece? ¿Cuándo aparece por primera vez la jurisprudencia? ¿Cómo salta de las prevenciones a los votos de mayoría, digamos, a la opinión de la Corte, a la sentencia de las Cortes? ¿Cómo se va ampliando? ¿Cómo se va caracterizando? Me parece que ahí hay un esfuerzo de nuestra parte de mostrar una cierta metodología de trabajo de la Corte Interamericana en incorporar elementos a un canon de interpretación en virtud del cual determina si hay incumplimientos o cumplimientos de las obligaciones de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y ese análisis que yo sé que algunos, como por ejemplo Álvaro, que presentó sobre estos temas, sobre el soft law y el proceso constituyente, son relevantes a efectos de determinar cuáles son las obligaciones de los Estados partes bajo la Convención Americana, pero también son relevantes para articular cargas de argumentación, el detalle fino de qué es lo que contiene la obligación de un determinado derecho de la Convención Americana, o cuáles son las herramientas que utiliza la Corte para darle un determinado sentido y alcance. Si está recurriendo a herramientas de interpretación en base a la práctica de los estados, o si derechamente está extendiendo el contenido obligacional de la cláusula de libertad de expresión o de libertad de conciencia del tratado a partir de la introducción de otros elementos como podría ser el soft law. Eso es una propuesta para mirar críticamente la jurisprudencia de la Corte Interamericana y también entender cómo nosotros podemos tener interacciones con esa jurisprudencia. En segundo lugar, quiero comentarles sobre el análisis crítico del control de convencionalidad. Yo creo que el control de convencionalidad tiene bastantes adeptos entusiastas que a veces creo que le hacen un flaco favor al no hacer una revisión crítica de sus fundamentos. En ese capítulo lo que intento es someter a juicio los fundamentos del control de convencionalidad que han sido brindados tanto por la Corte como por la jurisprudencia. Es interesante esto. Miren, Pedro Nigen en su momento reconoció que la Corte no ha expresado el fundamento legal del control de convencionalidad, sin perjuicio que después diga que eso no es necesario. Que sería casi una conclusión inseparable del deber jurídico de cumplir con la Convención Americana. Pero me parece que una doctrina que no es, digamos, extendida en los sistemas regionales de derechos humanos, sí requiere un fundamento y requiere que ese fundamento pase un análisis crítico. Y aquí me parece que los tres principales argumentos son insuficientes para darle un fundamento a la Convención Americana, al menos en su versión más dura de control de convencionalidad, que es la versión original del caso Almonacid. El argumento de la buena fe, de que los tratados hay que cumplirlos de buena fe, pues bien, como sabemos por la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia, la buena fe como principio de derecho internacional por sí solo no genera nuevas obligaciones allí donde antes no existían. Entonces uno bien puede cuestionar que esta exigencia de control de convencionalidad duro existía en el seno de la Convención Americana. El argumento del artículo 27 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, que también se enuncia, me parece que no da pie para poder fundamentar un deber de los jueces de preterir las normas internas en virtud del canon del control de convencionalidad. Lo que hace el artículo 27 es una regla de responsabilidad, no prejuzga la jerarquía del derecho internacional por sobre el derecho doméstico, y tampoco determina cómo debe internalizarse el derecho internacional a nivel nacional o doméstico. Y nuevamente, en este sentido, el hecho de que los estados deben cumplir de buena fe y que lo que haga el artículo 27 de la Convención de Viena es excluir, alegar el derecho doméstico como razón para desplazar la responsabilidad internacional de un Estado, de ello no se sigue
un deber de los jueces de preterir las normas domésticas para cumplir con el canon de convencionalidad que ha fijado la Corte Interamericana. Me parece que ahí hay un salto argumentativo y que no da suficientes luces ni la Corte Interamericana ni la dogmática. Y en definitiva, el artículo segundo es uno que tanto la Corte como cierta literatura a nivel interamericano y doméstico han utilizado para fundar este control. Me parece que nuevamente lo que hace el artículo segundo es permitir distintos mundos de internalización del derecho internacional y de la Convención Americana en particular. El artículo segundo no nos obliga a tener un sistema de control de constitucionalidad o de convencionalidad de normas. Si quisiéramos seguir una tradición parlamentarista como la inglesa o la neozelandesa, perfectamente deberíamos poder hacerlo bajo el artículo segundo. Y ahí me parece que esos antecedentes son relevantes para entender que la obligación del artículo segundo de la Convención Americana es una obligación de resultados que brinda amplio espectro de deferencia a los Estados partes para poder determinar cuáles son los instrumentos o herramientas para internalizar el derecho de la Convención a nivel doméstico. Yo quiero cerrar, me quedan 2 minutos y no me quiero extender porque prefiero escucharlo a usted y conversar sobre este tema, con algunas cuestiones a propósito del proceso constituyente. Esto era un libro que veníamos trabajando antes de que se gatillara el proceso constituyente. Y de hecho, antes de eso ya teníamos algunas ideas, pero obviamente esto se mezcla con, yo creo que son 3 discusiones que deberíamos tener ahora. Una que ha sido ampliamente sugerida por la literatura nacional, que es que este es el momento y la oportunidad para definir una regla de jerarquía o explicitar una regla de jerarquía de los tratados internacionales a nivel doméstico, a nivel chileno, digamos, y así evitar la proliferación de tesis, matices interpretativos a nivel jurisprudencial, la posibilidad de choques entre órganos distintos, Tribunal Constitucional, Corte Suprema, etc. Esto ha sido advertido por distintas personas y pareciera ser razonable apuntar a ello. Pero creo que hay que ir un poquito más lejos, porque eso que ha sido un reclamo durante los últimos 25 años, 30 años, hoy día, con el control de convencionalidad, requiere una explicitación mayor de fuentes formales del derecho internacional. Una sentencia, por ejemplo, que condena a Chile constituye una fuente formal de derecho internacional, y entonces necesitamos un mayor grado de detalle en esa interacción y recepción de esa fuente formal. Y también esto era, por ejemplo, algo que planteaba Álvaro en los coloquios sobre qué pasa con el soft law, y eso es relevante por el canon desarrollado a partir del Corpus Juris Interamericano, que integra, según la Corte Interamericana, una serie de elementos que no son hard law, no son obligaciones de un tratado internacional, no es una sentencia de la Corte Interamericana que obliga y que determina, por ejemplo, la responsabilidad de Chile y que obliga al Estado a cumplir con ciertas cuestiones. ¿Se fijan? Entonces, cuando hablamos de una declaración de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, bueno, ¿cuál es el valor de eso? O de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿cuál es el valor de eso? ¿Vamos a negarle valor o no? ¿Debiésemos regularlo? Me parece que eso hoy día ya requiere un pronunciamiento en la discusión constituyente, precisamente para evitar la experiencia de indeterminaciones, matices, discusiones doctrinales que hemos tenido durante los últimos 25 o 30 años. Lo último, y con esto quiero cerrar, es que me parece que es sumamente relevante, y eso sí lo establecemos en el libro, fijar las competencias de los órganos de control a la luz de este control de convencionalidad. Y esto es relevante porque existen distintas alternativas de, por ejemplo, sistemas de control de constitucionalidad. Y uno puede tener un sistema de control de constitucionalidad que le niegue competencias a los jueces de ese control para incorporar y aplicar el canon de convencionalidad. O podríamos tener un sistema de control de constitucionalidad que tenga además esas otras competencias. Pero esto es relevante precisamente para clarificar eso. Porque, entre otras cosas, está
puede estar comprometida la responsabilidad internacional del Estado, sea que tengamos un sistema de control de constitucionalidad concentrado o no, sea que le neguemos a los jueces la competencia para aplicar el canon de convencionalidad, pero lo que está detrás es precisamente tener una definición competencial que permita resguardar no solo los derechos de las personas, sino también una estructura de separación de poderes que es parte central del corazón del constitucionalismo. Por eso me parece que esta es una oportunidad interesante la que se abre para que a partir de estas reflexiones que hemos tratado de poner en el libro, tengamos nuevas discusiones de un nuevo orden constitucional que debe resolver algunos de estos aspectos precisamente para evitar la incerteza que hemos tenido durante mucho tiempo a partir de la internalización de las obligaciones internacionales y de los tratados de derechos humanos sobre todo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante, sin duda, que parece que el debate constitucional es la oportunidad, ¿no?, para intentar dar respuesta a estas cuestiones. Bueno, y entonces ahora le damos la palabra a nuestro profesor Álvaro Paul para que nos pueda, ¿no es cierto?, entregar sus apreciaciones y comentarios sobre esta obra. Adelante, Álvaro. Buenas tardes. Como les decía, es una lástima esto de estar en la oficina porque me van a expulsar a las 7 de la tarde, así es que quizás voy a tener que perderme el final de la discusión, pero bueno, voy a ver si es que afuera de la oficina quizás por último me puedo tratar de conectar. Bueno, les agradezco mucho la invitación a comentar este libro, pero me tengo que quejar, porque en realidad la obra que tenemos aquí, a mi juicio, no consiste en una sola, sino que en dos, porque este libro conjunto deja ver dos plumas muy distintas entre ambos autores y también una forma de razonamiento que es diversa. Y en ese sentido me parece que fue una decisión acertada esto de aclarar quién es el autor de cada capítulo, porque así uno va conociendo mejor a cada autor. Porque me ha ocurrido en otros libros que también tienen el mismo formato, que a veces el modo de escribir entre uno y otro autor es parecido y no habría habido tanta diferencia, pero aquí uno nota que son dos autores distintos. De hecho, me pregunté un poco por qué es que habían hecho este libro conjunto en vez de hacer dos obras aparte, porque bien podría haber habido una sobre el control de convencionalidades de un punto de vista nacional, que estaría a cargo del ministro García, donde hablaría, por ejemplo, más del artículo 5 de la Constitución, y otro libro donde se hablara del control de convencionalidades desde un punto de vista más teórico e internacional, a cargo del profesor Contreras. Solamente me explico que hayan optado por hacer un solo libro en razón de la amistad que debía existir entre los autores, y aquí, después de escuchar la presentación, me doy cuenta de que efectivamente aquí hay un trabajo que viene desde hace años entre ambos. Bueno, este trabajo consiste en una recopilación de obras previas de los autores, ajustadas para que la lectura sea más fluida. A veces quedan algunos resabios que muestran que se trata de una recopilación, pero en general se lee en forma bastante fluida. A mí quizá me habría gustado de que al comienzo de cada capítulo hubiera una nota diciendo dónde se publicó originalmente cada trabajo, pero eso es algo que me gusta a mí. No sé si a los demás lectores les importaría eso o no. Bueno, esta no es una presentación de un libro, sino que es solamente un comentario. No me quedó muy claro cuál es mi rol. Entonces, bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor que pueda. Además, aquí, como estamos hablando de dos obras distintas en un mismo libro, según mi modo de ver, se hace difícil tener una única mirada. Entonces, si a esto se le suma que estamos hablando del control de convencionalidad, que es una institución jurídica respecto de la cual no hay una sola lectura, ni siquiera entre los mismos jueces de la Corte Interamericana, se hace difícil hacer una sola presentación. Por eso yo no voy a hacer una presentación, sino que voy a hacer 3 presentaciones, pero no se asusten que las 3 presentaciones van a ser mínimas porque tengo un límite de tiempo. Primero hablaré un poco de la obra del ministro García, luego de la del profesor Contreras, y después haré un simple comentario sobre el control de convencionalidad mismo. Como les decía, la sección del ministro García se refiere más a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materias relacionadas con el control de convencionalidad y la aplicación del derecho internacional por parte del Tribunal Constitucional,
así como la interpretación que hace del artículo 5 de la Constitución Política. En esta sección del ministro es posible encontrar algunas sentencias y casos interesantes. Aquí yo decía justamente que el tema, o sea, lo que iba a mencionar ya fue mencionado por el ministro García, sobre el choque entre la Convención de los Derechos del Niño y la Convención de la Haya relativo a los efectos civiles de la sustracción internacional de menores. Esta última convención dispone que cuando un menor de edad es sustraído por uno de sus padres, debe ser restituido a la última residencia habitual del sustraído. El problema es que eso puede estar en contradicción con el interés superior del niño, que es un principio establecido expresamente en la Convención de los Derechos del Niño. En tal caso, ¿qué derecho habría que aplicar para actuar conforme al derecho internacional y aplicar adecuadamente un control de convencionalidad en el sentido que le da el ministro García? Bueno, eso es una cosa interesante que plantea el ministro. También es interesante ver algunas cosas que uno ha leído también en alguna otra parte sobre la historia del artículo 5. Entonces, es interesante desde un punto de vista más interno. A mí, lo que me llama la atención de la sección del ministro García es que me parece que el ministro tiene una visión bastante amplia de lo que es el control de convencionalidad, a pesar de que la Corte Interamericana tiene una visión bien particular. El ministro considera que la sola confrontación entre el derecho nacional y lo que dice el derecho internacional es un control de convencionalidad, mientras que eso no es lo que dice la Corte Interamericana. Bueno, sería un poco menos irrelevante lo que dijera la Corte Interamericana si la expresión control de convencionalidad fuera una expresión antigua, porque ahí uno bien podría entender que se pensara que la definición del control de la Corte está mal, y uno lo podría decir. El problema es que aquí estamos hablando de un concepto que finalmente creó la misma Corte Interamericana, y hace bastante poco. Entonces me parece que para que nuestra discusión sea, para que la discusión sobre el control de convencionalidad sea en los mismos términos, lo primero que hay que hacer es, bueno, ver de qué estamos hablando y ver si es que lo que nosotros estamos diciendo tendría que ser o no considerado o llamado control de convencionalidad. Y en ese caso, bueno, ahí se podría fijar si es que es adecuado o no el tratamiento que hace la Corte. Otra cosa que me llamó la atención de la sección del ministro García es que él trata la jurisprudencia de la Corte Interamericana como si fuera una especie de fuente de dogmas, cosa que a mí me parece raro porque no hace lo mismo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Y en ese sentido me llama también la atención que él equipare la jurisprudencia de la Corte Interamericana con el contenido de la misma Convención Americana, como si fuese una interpretación auténtica, cosa que no lo es. La interpretación que hace la Corte Interamericana de la Convención Americana no es una interpretación auténtica porque en ninguna parte se le concedió ese poder a la Corte. Y entonces se equipara la Convención Americana y la interpretación que hace la Corte Interamericana de la Convención, por ejemplo, al hablar del artículo 5, como diciendo que respetar los derechos esenciales consagrados en la Convención Americana es lo mismo que respetar la interpretación que de esos derechos esenciales haga la Corte Interamericana, cosa que debe cuestionarse, y el ministro no se lo cuestiona. Y me parece que esta necesidad de cuestionarse esta idea es necesaria con independencia de cuál sea el resultado de este cuestionamiento. El ministro bien puede mantener su posición después de cuestionársela, pero me parece que es necesario cuestionarse un poco más. Quizá un buen modo de cuestionarse, si es que es posible equiparar a juicio del ministro García la jurisprudencia de la Corte con el texto de la Convención Americana, sería que el ministro se preguntara, bueno, ¿qué pensaría yo, ministro García, si es que la composición de la Corte fuera distinta? Por ejemplo, si la Corte cambiara y en lugar de considerar que, como él lo hace, que existiría un derecho al aborto producto de la evolución de la Convención Americana de Derechos Humanos, bueno, la Corte considerara exactamente lo contrario. El ministro, en ese caso, ¿diría que la interpretación de la Corte Interamericana puede equipararse al texto de la Convención Americana? Yo creo que eso es algo que sería bueno si es que se cuestionara un poco más. Ahora, pasando a la obra del profesor Contreras. Bueno, como cuestión general, me parece que ella es fácil de leer y muestra que el autor, no obstante venir del mundo del derecho constitucional, tiene un buen conocimiento del derecho internacional. Ahora también con la presentación
se entiende un poco mejor porque el ministro García dijo que el profesor Contreras tuvo durante sus estudios doctorales un mayor contacto con el derecho internacional. De su trabajo queda clara la clasificación que él hace del control de convencionalidad según un control de convencionalidad fuerte, débil o como directriz. Bueno, quizá también queda claro porque repite varias veces esa enunciación en los distintos, o sea, la trata en detalle en un capítulo y en los otros capítulos también a veces hace referencia a este tema. Y me parece que la distinción que él hace es en general bastante convincente, y quizá él logra ser convincente porque él plantea una visión que se cuestiona la noción del control de convencionalidad y no lo toma como una figura dogmática, por decirlo así. De todos modos, me parece que su obra, si bien se cuestiona estos elementos, podría ser mejor si además se embarcara en un diálogo con las posturas más críticas sobre el control de convencionalidad. Bueno, dentro de la sección del profesor Contreras, me pareció particularmente interesante el capítulo sobre el Corpus Juris Interamericano, al que también se refirió el profesor Contreras, así que ambos se adelantaron un poco a lo que yo iba a decir. Y me pareció particularmente interesante esta obra sobre el Corpus Juris Interamericano, porque yo no conocía este trabajo. Además, porque el Corpus Juris Interamericano es un concepto que se nombra mucho. Será porque a la gente le gusta usar expresiones latinas, pero se usa mucho. El problema es que se hace en general en forma irreflexiva, o pontifical cuando lo hace, por ejemplo, el juez Ferrer MacGregor, pero no hay muchos trabajos que se dediquen a cuestionarse el origen, el desarrollo y las funciones del Corpus Juris. Puede ser que yo esté equivocado y haya obras maestras sobre el tema, pero yo no las conozco. Y en ese sentido, me parece muy interesante este comentario que hace el profesor Contreras, y porque es reflexivo el comentario que hace. Y lo bueno es que además el capítulo donde hace este comentario reflexivo es un capítulo bastante corto, por lo que el autor es bien efectivo en lograr su cometido. Ahora, pasando al brevísimo comentario que quiero hacer sobre el control de convencionalidad, solamente quiero decir que en general no está claro qué es lo que quiere decir el control de convencionalidad. Y podría significar dos cosas. Bueno, por una parte está claro que esta figura busca que los estados se abstengan de aplicar normas contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero esta doctrina podría requerir que los jueces y otros órganos nacionales dejen sin aplicación la legislación nacional que sea contraria a la Convención Americana o a la interpretación que de ella haga la Corte. Y me parece que esto se puede interpretar de dos modos. Primero, diciendo que los órganos nacionales deben aplicar el control de convencionalidad, aun cuando no cuenten con la competencia para hacerlo. Es decir, por ejemplo, un juez nacional o incluso un oficial del registro civil debería dejar sin aplicación una ley nacional si es que ella fuera en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos o de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, aun cuando estos órganos no cuenten con la competencia para hacerlo. Un segundo modo de entenderlo es decir que los órganos nacionales deben aplicar el control de convencionalidad solo en la medida de sus competencias, de acuerdo a lo que disponga su constitución nacional. Se me puede contestar que en realidad esto no es así, que la primera posibilidad de interpretar el control de convencionalidad que yo dije, es decir, que el juzgado nacional o el oficial del registro civil vaya más allá de sus propias competencias, es algo que no se puede hacer porque la misma Corte Interamericana afirma que el control de convencionalidad deben efectuarlo los órganos nacionales en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. Se me podría decir eso, pero la verdad es que cuando la Corte ha exigido esto, incluso cuando ha intercalado esta frase, ha demandado que ejerzan el control de convencionalidad órganos que no tienen la facultad de hacerlo según sus propias constituciones. Entonces la Corte misma lo ha ordenado en esos casos. Entonces puede decirse que esta frase no restringe el control de convencionalidad ni las capacidades de los órganos, sino que lo que significa
es que lo que significa con esta frase es que los órganos nacionales deben ejercer el control de convencionalidad de acuerdo con su competencia por la materia, grado y territorio que tengan según el ordenamiento interno. Entonces, por ejemplo, Alan Brewer nos dice que no importa si es que en el ordenamiento nacional hay un sistema de control de constitucionalidad difuso o concentrado, ni si es que existe o no una legislación expresa sobre el control de convencionalidad, sino que todos lo tienen que aplicar, pero dentro del marco de sus competencias, pero en relación con la materia, el fuero y la cuantía, materia, el grado y el territorio. Entonces, esto significaría lo siguiente: si es que una persona quiere declarar una amnistía nacional nula, según la jurisprudencia de la Corte Interamericana al respecto, lo que tendría que hacer es comparecer ante un juzgado, sin importar si es que ese juzgado puede o no ejercer control de convencionalidad o constitucionalidad, pero tiene que hacerlo concurriendo ante un juzgado competente, es decir, un tribunal penal, de primera instancia, competente según el grado, y ubicado en el área donde se cometió el delito, es decir, competente según el territorio. Por el contrario, una persona que quiera declarar esta nulidad no puede comparecer ante un tribunal de familia porque no es competente según la materia. Entonces, según esa interpretación, que me parece que es la más consistente con el modo como la Corte ha aplicado el control de convencionalidad, no importaría si un órgano tiene o no competencia para efectos concretos de aplicar el control de convencionalidad o de declarar nula o dejar sin aplicación una norma. Entonces, en otras palabras, la figura del control de convencionalidad, según las expresiones de la misma Corte, puede entenderse de un modo bastante radical. Y por eso me parece que es necesario que los autores busquemos que la Corte defina mejor esta figura, para que así sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de control de convencionalidad. Y si es que la Corte la define de un determinado modo, bueno, nosotros decir ese modo en que lo define la Corte no es adecuado y por lo tanto tendría que replantearse esta figura del siguiente modo. Bueno, terminando, quisiera felicitar a los autores por su trabajo y me alegro haberse invitado a presentar sobre este libro, ya que le da a uno la excusa perfecta para dedicarse a leer un libro de principio a fin, cosa que es difícil incluso para quienes estamos dedicados a la vida académica en forma exclusiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, muy interesante tus comentarios. Yo creo que a lo mejor al final le vamos a dar la posibilidad a los profesores que puedan a lo mejor contestar algunas de las cuestiones que tú dejaste planteadas. No obstante, damos la posibilidad para que los asistentes puedan hacer entonces sus preguntas, y en este momento estoy viendo que efectivamente hay una pregunta en el chat, y dado la hora, sabemos que Álvaro tiene que abandonar las oficinas de la universidad, así que podemos entonces darle la palabra a él primero, porque el quien pregunta, Ignacio Rojo, extiende el comentario también a los demás, ¿no es cierto?, panelistas. Así que, bueno, lo voy a leer y yo creo que podríamos dar paso entonces primero que pueda referirse a ello Álvaro, y luego entonces damos la palabra a Pablo y a Gonzalo. Dice lo siguiente, dice: a propósito del libro Mirando el Proceso Constituyente, dice, el profesor Pablo Contreras escribió una carta al Mercurio hace algunos días criticando, más bien indicando no estar de acuerdo con la posición del profesor Fermandois respecto al alcance del artículo 135. El profesor Contreras sostiene que el artículo 135 no importaría un límite en la medida en que ninguno de los preceptos de la nueva Constitución pueda entrar en colisión con los tratados, sino que más bien la Convención no puede firmar, aprobar, ratificar o denunciar, dice, tales instrumentos. En síntesis, los tratados no interpondrían límites sustantivos al trabajo de la Convención. Me gustaría que el profesor Contreras pudiese profundizar sobre esta postura y también conocer la visión de los profesores Gonzalo García y Álvaro Paul. Y por supuesto, entrega sus felicitaciones por el libro. Muy bien, entonces sí, si les parece, dado que el profesor Álvaro Paul, ¿no es cierto?, de irse luego de esta sesión, le damos la palabra primero a él y después entonces a los otros dos profesores. Álvaro. Muchas gracias. Insisto que voy a tratar de conectarme de nuevo una vez que esté fuera de la oficina,
pero vamos a ver si me funciona el teléfono, que no sé bien cómo funciona esto de la red Wi-Fi del teléfono. Si me funciona bien, si no, bueno, lo lamento. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. A ver, frente a esa pregunta, si me preguntaran a mí si es que el derecho internacional le impone una obligación al constituyente, en sí mismo, yo diría que a ver, si es que no existiera la norma del artículo 135, sería posible que nuestra Constitución decidiera determinar sustancialmente cosas que son contrarias a las que dispone el derecho internacional, sin perjuicio de que después incurriría en responsabilidad internacional y que Chile tendría que responder por eso y después actuar en consecuencia, ya sea denunciando, es decir, retirándose de un tratado o tomando alguna medida de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque el ordenamiento internacional en general funciona de un modo independiente del ordenamiento nacional, y es la constitución de un Estado la que determina cuál va a ser la relación entre el derecho internacional y el derecho nacional. Entonces, en ese sentido, considero que si no existiera el artículo 135, no habría un límite. Respecto de la columna del profesor Fermandois y la respuesta de los profesores Contreras, Lovera y Salgado, desafortunadamente no alcancé a leerlo. Justamente tengo fotos de los artículos y las cartas en el celular para leerlas cuando tuviera algún tiempo, pero el libro me tomó el fin de semana. Pero sin haber leído esos argumentos y teniendo como una apreciación un poco lega, sin todos los elementos, a mí me parecería que si el constituyente, o sea, si el órgano con el poder constituyente ha establecido una limitación a la Convención Constitucional, bueno, la Convención Constitucional que fue creada en virtud del poder constituyente derivado, bueno, tendría que respetar lo que dice el 135 y por lo tanto respetar lo que dice el derecho internacional. Pero insisto que esta es una opinión temporal que puede cambiar cuando lea la columna del profesor Contreras. Yo estuve en los coloquios de Derecho Internacional Público donde presentaron sobre esta idea, pero desafortunadamente a mí me pasa que cuando estoy presentando yo en un panel, me es imposible enfocarme bien en la presentación de los otros presentadores, así es que mi opinión todavía está sujeta a lo que digan lo que digan los escritos de los profesores Contreras, Lovera y Salgado. Perfecto, muchas gracias, Álvaro. Pablo, adelante. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que se escapa un poco de lo que estamos discutiendo a raíz del libro, pero no tengo ningún problema en responderlo. Y lo digo porque, o sea, a ver, nuestra respuesta a la columna del profesor Fermandois tiene como base, digamos, un paper que hemos escrito con el profesor Lovera y la profesora Salgado, ¿ya? Yo les puedo compartir en el chat, ahí tengo en el blog mío de mi página, digamos, compilado la discusión que se está generando y algunos de esos antecedentes. Nosotros hicimos un seminario donde presentamos esto con ciertos comentarios. Después los coloquios, como bien apuntaba Álvaro, y también hay otros antecedentes como las opiniones que ha dado el profesor Fermandois. Ahora, mi impresión es que el derecho es un sistema en que en su versión teórica, analítica más sofisticada, como la de Hart, en donde se concurren normas primarias y secundarias, no basta tener una norma primaria que determine un límite, comillas, sustantivo al poder constituyente de la Convención Constitucional, como el artículo 135, inciso final, que pudiese declarar
que el contenido, las obligaciones de los tratados internacionales fija un límite sustantivo al accionar de esa convención. Aun cuando uno lo interpretase así, requiere, por cierto, digamos, una norma secundaria que zanja la discusión de si ello ha acontecido o no. Y eso es lo que hace el derecho. El derecho lo que hace es permitir, brindarnos la certeza de que si alguien alega, esto es desde Locke en adelante, digamos, de que si alguien alega que han cruzado mi derecho o que han cruzado esa competencia, bueno, zanja el asunto y determina si eso es así o no. Y lo que hace la reforma al capítulo 15 es precisamente dejar esta decisión a la misma convención y al plebiscito ratificatorio y no brindarle a ningún órgano, ni al Tribunal Constitucional, ni a la Corte Suprema, ni a la Sala Especial ad hoc de 5 ministros de la Corte Suprema, la potestad para declarar un límite sustantivo en los contenidos de una nueva Constitución. Y eso es central. Porque si ello así, yo me quedo con los comentarios del profesor Sebastián Soto en la comisión técnica, o los comentarios del mismo profesor Arturo Fermandois en la comisión técnica, en el Congreso Nacional y en un seminario que hizo Tirant Leblanc en el Centro Cultural de España, en donde esto es una mera directriz. Y si es una mera directriz, es una mera guía, un parámetro, entonces, ¿cuál será el sentido útil del 135, inciso final, en relación a los tratados internacionales? No me parece que sea una disposición jurídicamente inútil, digamos, o que no tenga jurídicamente un rol relevante. Y eso es lo que intentamos rescatar, digamos. Y lo que intentamos rescatar es que el artículo 135, al decir que no puede afectar, no, deberá respetar los tratados internacionales, lo que está haciendo es una cuestión sumamente relevante. Lo que está haciendo es dedicarle una regla de competencia a la convención, para que tenga una competencia exclusiva para generar el texto de la nueva Constitución y no se aboque a competencias, por ejemplo, de conducir las relaciones internacionales o competencias relativas a los tratados internacionales. Esto es lo mismo que en el caso de las sentencias. Obviamente no puede arrogarse facultades jurisdiccionales, pero eso no significa que sentencias que se hayan dictado, que hayan fijado un criterio, que el día de mañana pudiese cambiar con una nueva norma sustantiva, la convención no pudiera dictar esa nueva, digamos, no pudiera aprobar en el texto una nueva norma sustantiva. Eso es sumamente relevante, digamos. Pongámoslo así. Si el día de mañana se establece una regla fuerte en la Constitución, en donde el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y eso en el fallo del Tribunal Constitucional era, no, las materias del matrimonio son de reserva de ley, y había una dispersión de votos de cuál debiese ser el contenido de ese derecho al matrimonio. Bueno, no es que la convención está afectando las funciones jurisdiccionales que no debe abocarse por el hecho de adoptar esa regla sustantiva en el texto de la nueva Constitución, sino que está decidiendo lo que tiene que decidir. Lo que no podría hacer es revertir ese fallo o dictar un fallo nuevo. Entonces, esa misma lógica funcional se entiende a partir de el deber que le asigna el 135, inciso final, a la Convención de respetar los tratados internacionales en términos funcionales. Con esto no solo respeta íntegramente y desde el punto de vista de la separación de funciones el corazón de la Constitución, sino también respeta el marco de obligaciones del derecho internacional que no imponen una obligación ni de constitucionalizar contenidos del derecho internacional, ni tampoco determinar un control sobre eso. Y esto es la única, y con eso cierro, quizás es lo único que realmente puede tener relación con el control de convencionalidad, es que efectivamente en el caso Hellman versus Uruguay, la Corte Interamericana sostuvo que hay también un control de convencionalidad que se aplica a todos los órganos del Estado. Pero ahí incluso también a los órganos que dictan normas, que crean normas.
Pero ahí, como sostengo en el libro, digamos, este control de convencionalidad no puede entenderse equivalente al control fuerte o débil desde el punto de vista de preterir norma o interpretar conforme a la convención, sino que debe entenderse como una directriz o guía. Es decir, considerar el canon convencional a efectos de formular la norma, ¿ya? Pero en eso es eso. Si el día de mañana la convención decidiera no constitucionalizar el derecho al matrimonio, como lo hace la Constitución chilena, no significa que por eso esté violando la Convención Americana de Derechos Humanos, que sí lo establece. Entonces, ese es el sentido. Y entonces el que quiera ver más sobre esto y cuáles son los fundamentos internacionales de teoría del poder constituyente, ahí les dejo el posteo donde hay más elementos de análisis para esto, y esperamos que este artículo salga publicado si así lo determinan algunos árbitros en un referato ciego. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Gonzalo, no sé si tú quieres también contestar o esperas al resto de las preguntas o quieres hacer otro comentario a propósito, ¿no?, del tema que se ha estado conversando. Yo veo preguntas después que me parece que por los tiempos mejor es sumarlas. Hay una pregunta que hace Sebastián Soto, que quizás podría coordinar el vínculo a raíz de esta relación. Adelante, por supuesto. Bueno, si quieres puedo leerlo, ¿no? Dice que efectivamente el profesor Sebastián Soto dice que hay coincidencia entre los profesores en la indeterminación de la forma en que se acoge el control de convencionalidad en el derecho interno de diversos países, dice, y hasta esto, dice, me gustaría preguntar qué país ha acogido en su constitución o en su práctica jurisdiccional una norma o praxis de control de convencionalidad que ustedes recomendarían seguir a incorporar con precisión en la nueva Constitución. Esa era la pregunta del profesor Sebastián Soto. Bueno, tomo una parte de la coda de la última pregunta con esto, justamente con lo que nos pregunta Sebastián. A mí me parece que efectivamente una cuestión es el control de convencionalidad en términos de una técnica generada y un instrumento y una herramienta generada por la Corte Interamericana, pero otra cosa muy diferente es cómo tú armonizas el ingreso del derecho interno, particularmente en el ámbito de los derechos humanos, al ordenamiento interno, y es evidentemente más amplio, y en nuestro caso tiene una reflexión anterior incluso a las decisiones de la Corte Interamericana, porque el artículo 5 obviamente que es anterior. Y digo esto porque en esta reflexión el criterio no debe solo apuntar a resolver algo que estamos de acuerdo y que se ha dicho acá, que es asignar competencialmente el control de convencionalidad a un órgano, sino que es un proceso previo. Cómo tú primero realizas una adecuada recepción del derecho internacional de los derechos humanos en particular. Y evidentemente que tenemos muchos modelos en juego y esos modelos no necesariamente son del todo parecidos. Y yo quiero traer a colación una historia muy, muy particular. Cuando se estaban tramitando las reformas constitucionales del año 2005, se quiso incorporar en el artículo 5 una mención que contextualizara el artículo 5 diciendo de que ese artículo se daba en el contexto de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el respeto a los tratados internacionales, etcétera, etcétera. O sea, simplemente incorporaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso durante su tramitación en la Cámara de Diputados. Y los diputados al final cedieron a la idea de incorporarlo por una hipótesis bien curiosa, digamos, que era que la Declaración Universal podía mutar y podría agregar nuevos contenidos. Fue bastante sorpresivo de que un elemento histórico tan claro, tan nítido, y en una declaración tan inobjetable y que claramente es fundacional en el ámbito de los derechos humanos, generase tal nivel de dudas en el ámbito normativo. Y se decidió mantener el artículo tal cual está. Yo creo que digo, ¿por qué hago esta referencia sobre este recuerdo? Porque en general, en lo personal, a mí me gusta
el modelo que tiene el artículo 75 de la Constitución Argentina, que es un modelo que acota claramente a algunos tratados internacionales de derechos humanos y va a la tradición fuerte y a una tradición muy sólida. Uno puede tener dudas sobre si están todos o no, pero en la forma, yo creo que aquí es muy esencial. Y ese es parte del sentido justamente de, por lo menos, la aproximación que hemos tenido ambos en términos de proceder a un orden formal de tratar la convencionalidad, en donde tú tratas materias, tratas contenidos, tratas tus efectos y tratas los órganos que lo desarrollan. Y creo que en el caso argentino, bueno, ellos tienen el órgano, la Corte Suprema lo resuelve por sí mismo, y mi impresión es que la evolución de la jurisprudencia argentina en relación con la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una evolución bastante armónica. Tienen dificultades, por cierto, pero es bastante más armónica de la que yo veo en otros países y con recepciones bastante fundamentales. Es difícil decir eso es responsabilidad del artículo 75, honestamente, es bastante difícil decirlo, pero a lo menos resuelve una parte sustantiva de los problemas relativos a parámetro del control, naturaleza de las obligaciones. Y una última cuestión que me parece muy importante de decir y que está en el libro. Nosotros somos muy críticos, y yo en lo particular soy muy crítico, de que todo tratado internacional sea un límite y deba entenderse en un estadio que limita los derechos fundamentales o que incorpora nuevas cláusulas de derechos. A mí me parece que es una cuestión que no le hace honor a la tradición sobre los derechos fundamentales, porque los tratados internacionales son negociables en su enorme mayoría. En cambio, los tratados internacionales de derechos humanos son, ¿cómo se llama?, están al margen de esa negociación, más allá de la manera en que se concibieron, pero justamente se sustraen por la manera en que se imponen sus contenidos, de una perspectiva negociadora, de una perspectiva donde tú las puedes limitar por decisiones estatales, etc. Creo que es muy inconciliable con la tesis del artículo 5 en términos generales. Y ya con eso voy diciendo cosas sobre el 135. Gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si Pablo, entiendo que Álvaro también está conectado. ¿Quisieran hacer referencia a esta pregunta, responder, digamos, a esta misma pregunta? No sé, si no podemos hacer entonces otra pregunta que también fue formulada por otro asistente. ¿Les parece que...? Sí, Pablo, adelante, por favor. Yo solo quiero agregar un punto que probablemente le va a gustar mucho más a Sebastián. O sea, creo que efectivamente lo que plantea Gonzalo es correcto desde el punto de vista que para dar mayor certeza es conveniente utilizar un modelo a la Argentina, digamos, donde uno dice ya, Convención Americana, los pactos de Nueva York, por ejemplo. La Convención de Derechos del Niño, que ha sido ratificado por o las convenciones de Ginebra, no sé. Pero creo que más relevante que esa cláusula, que avanza bastante más de la indeterminación del artículo 5º, inciso segundo, es la discusión de la lógica competencial. Y esto es relevante porque quizás por primera vez tenemos una discusión muy crítica sobre el rol del Tribunal Constitucional, y hay grupos que derechamente van a plantear en la convención la eliminación de un Tribunal Constitucional o su reducción mínima a otras funciones o de no de control de constitucionalidad. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque más allá de que identifiquemos las fuentes primarias, por así decirlo, las normas primarias, como estos son los tratados con las obligaciones, si vamos a tener un control difuso, eso es mucho más difícil de aplicar, de dar certeza, sobre todo con una tradición que no tiene precedente, etc. Si tenemos un control concentrado con una inaplicabilidad como la original del 80, bueno, entonces ahí uno maneja distinto la determinación de este catálogo y cuáles sean las obligaciones que tenga el adjudicador. Entonces mi impresión es que lo que se ha hecho tradicionalmente es enfocar la discusión acá, listemos los tratados, digamos si son tratados, si también hay resoluciones como la Declaración Universal o no,
y se ha enfocado poco acá. De hecho, el último capítulo del libro lo que intento es enfocarnos un poquito más acá. ¿Qué pasa si el día de mañana decidimos mantener, por ejemplo, este modelo de cohabitación? Kelseniana, que ha tenido una serie de roces, choque de trenes, lo ha dicho la prensa. Oye, y tenemos dos líneas de interpretación constitucional, una en el tribunal y otra en la Corte, en la tercera sala de la Corte Suprema, que no permiten, aun cuando tengamos definidas esos tratados, no permiten una convivencia armónica de la internalización de esas obligaciones. Entonces, mi impresión es que ahí tienen que estar las preocupaciones a efectos de determinar este modelo de control de convencionalidad en una futura constitución. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Entonces, miren, no sé si alguien de ustedes pudiera contestar la pregunta, no queremos dejar de hacerla, que hizo Alberto Escudero, que pregunta, ¿no es cierto?, en el entendido que el control de convencionalidad alcanza a todos los órganos del Estado, abarca este control, dice, a las potestades de la administración, y ante su omisión, que eventualmente se vulnerara algún derecho de los administrados. ¿Qué sanción tendría? ¿Es posible accionar de nulidad de derecho público si esto se verifica? No sé si uno de ustedes pudiera contestar muy brevemente, ya estamos un poco excedidos en el tiempo. Al principio estaba previsto que pudiéramos terminar a las 7, pero ha estado tan interesante que creo que es importante hacer esta última pregunta. No sé, Gonzalo, Pablo o Álvaro. Dale. Dale, Gonzalo. Adelante. Me animo rápido, aun cuando quisiera contestar después una pregunta de Juan Carlos Manríquez, que también me parece muy interesante que se ve y más yo de adelante. Marcelo. Yo, a efectos de la respuesta a Alberto, efectivamente en una de las tantas tesis del control de convencionalidad abarca sobre la dimensión de algunos órganos administrativos, pero no lo suficiente como para que sea realmente una función de control de convencionalidad administrativa realmente. Yo no lo entiendo así como parte de la tesis extendida del control de convencionalidad, en cuyo caso me parece que ya ahí sería la multiplicación de la deformalización, control convencional de órganos administrativos más la acción de nulidad de derecho público. En mi concepto es un tema que tenemos mucho nivel de crítica justamente a raíz de la desformalización del derecho constitucional a partir de la nulidad de derecho público. Me parece que ya sería la multiplicación de la deformalización. Entonces, yo no lo veo como una hipótesis plausible. Y por eso me parece por ahora irrelevante preguntarnos sobre la sanción, porque eso es parte del resorte del legislador interno. Perfecto, muchas gracias, Gonzalo. Y efectivamente, claro, se agregaron 3 últimas preguntas, ¿no? Marcelo Seba dice, ¿qué hay del control democrático? Si los jueces internos ya no son elegidos por votación popular, menos lo son los de los tribunales internacionales, exigiendo la aplicación de un tratado internacional en específico, y que por eso mismo dice, no es el único tratado de derechos humanos que existe. Pablo, ¿tú querías contestar esta pregunta? O sea, quiero hacer un comentario porque me parece que es un punto muy, muy interesante el que plantea Marcelo, que también es colega ahí en la Universidad Autónoma. Pero, porque efectivamente esta es una dimensión del análisis del derecho internacional de los derechos humanos que al menos cuando uno lee sobre control de convencionalidad está bastante ausente, pero que uno conoce por la literatura del gran debate que existe respecto a los órganos con control de constitucionalidad y la objeción contramayoritaria desde Bickel en adelante, digamos. Entonces, aquello que a nivel constitucional se ha dado en todas las jurisdicciones, que ha articulado debates importantísimos, a nivel de derecho internacional público y derecho internacional de los derechos humanos, efectivamente hay toda una tradición de, bueno, el realismo, hay una serie de, todo el discurso crítico respecto de la noción de imperio en el derecho internacional, etcétera, que existe. Ahora, desde el punto de vista de la Corte Interamericana, también es plausible articular la crítica de la objeción contramayoritaria. De hecho, por ejemplo, el profesor José Francisco García y el profesor Sergio Verdugo, aun cuando no vinculado con el control de convencionalidad, hacen la radiografía crítica del sistema interamericano. Lo que hacen en buena medida es
es trasladar esos argumentos que se habían planteado en las discusiones constitucionales al sistema interamericano. Ahora bien, yo creo que eso requiere una serie de matices relevantes, y ese es el punto que quisiera añadir para seguir en esa conversación. En primer lugar, porque la intervención subsidiaria que realizan estos órganos tutelares de derechos humanos es cuando ya ha fallado el Estado-Nación en la protección de derechos fundamentales. Para eso establece una serie de requisitos procedimentales que permite esa activación de la instancia internacional. Es decir, lo que ha habido es una alegación de que es el Estado el que ha violado derechos, y cumpliendo unas exigencias procedimentales severas, hay que discutir esto en otro foro. Y entonces eso es relevante desde el punto de vista de los análisis y capas de deliberación, no de liberación democrática, sino que de deliberación del discurso racional sobre los derechos que realizan estas instancias. Por eso, aun cuando es posible aplicar la crítica de la objeción contramayoritaria a tribunales regionales de derechos humanos, hay que leerlo en una lógica competencial mucho más amplia, en donde ya han fallado estados democráticos en la preservación de los derechos humanos de las personas, o eso es lo que se discute. Y por lo tanto, discusiones como la de John Hart Ely respecto en Democracy and Distrust, respecto de una justificación de estos órganos en función de la apertura de canales democráticos para la realización de esas libertades en los estados nacionales, o de la protección de grupos desaventajados que han sido preteridos por esos estados nacionales que tienen mayoría hegemónica, me parece que es completamente aplicable para defender la actuación de estos órganos contramayoritarios. Ahora, eso significa una discusión mucho más rica desde el punto de vista de cómo se traslada esa conversación de la objeción contramayoritaria a instancias subsidiarias en la tutela de derechos humanos de quienes han sido violentados a nivel doméstico. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Y entonces vamos a leer el comentario y después la pregunta de Juan Carlos Manríquez. Dice: en materia procesal penal, particularmente en sede recursiva y de nulidad, los tribunales orales, las cortes, incluso la Corte Suprema, son reacios al control de convencionalidad y del uso directo del artículo 5. Lo que achicaría, dice el profesor, el bloque de los derechos y garantías materiales y adjetivas de los justiciables, pues basados en la formalidad que la causal más grave de violación de garantía es de resorte justamente de la Corte Suprema, y aún a pesar, dice, de los esfuerzos del Tribunal Constitucional sobre el derecho al recurso, sobre debido proceso como tutela judicial efectiva, si la Corte Suprema no acoge el argumento, como debería ser según la jurisprudencia de la Corte Interamericana, o declara que el recurrente no lo dijo, en este caso concreto, ¿cómo quedaría, dice, el artículo 5 de la Constitución? ¿Como norma meramente simbólica? ¿Cómo lo hacemos entonces? Se pregunta el profesor Juan Carlos Manríquez. No sé si quien quiere contestar este interesante comentario y pregunta. Voy con un intento de respuesta. Bueno, el profesor Manríquez es un habitué del Tribunal Constitucional, así que, y un excelente litigante, y siempre tiene un giro de más, y por eso quería contestarle yo, en el sentido de que siempre le da una vuelta adicional a los temas, y uno como juez agradece la manera en que ofrece los problemas. Entonces, yo creo que parte de la relación, por ejemplo, del artículo 8 de la Convención Americana, o del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que son garantías procesales, etcétera, es como darle vuelta a los problemas que se presentan en el ámbito doméstico. Y normalmente ha estado muy presente en un tipo de problemas que yo creo que tiene que ver con la política legislativa sobre la presencia o no de los recursos en materia procesal penal. Y quizás esa determinación muy, muy particular ha hecho que la Corte Suprema más bien tiende a negar la estructura de los recursos, etc. Pero quizás es un tipo de debate muy centrado en eso. Yo pienso que ha habido otras perspectivas de debates más amplios, unas que se han dado y otras que se pueden seguir dando. Las que se han dado, por ejemplo,
sobre todos los efectos relativos a la resocialización de la pena, las funciones de la dimensión humanitaria del derecho penal. Bueno, honestamente no se encuentran en la Constitución, se encuentran en las convenciones internacionales de derechos humanos, y yo creo que ahí ha habido una perspectiva de encuentro de ambas judicaturas en un reconocimiento un poquito más amplio. Y una segunda cuestión es intentar algunos dilemas nuevos. Y estaba pensando en particular en los dilemas relativos a el contrainterrogatorio personal. Hay pocas cláusulas que no están en el ámbito constitucional interno, pero que sí están en el ámbito de los tratados internacionales. Y una de ellas es el contrainterrogatorio personal. Y ahí hubo una chispa de debate en un caso relativo a un control preventivo de constitucionalidad de la ley de protección en este minuto, cuando se le toma interrogatorio mediante sistemas de protección a víctimas menores de delitos sexuales. Ahí hubo un debate sobre la naturaleza del contrainterrogatorio y si satisfacía o no este estándar convencional. Justamente en una interpretación que supera con largueza, no vamos a encontrar nada de la jurisprudencia interamericana sobre esta materia, y de repente quizá está en ese tipo de detalles normativos, que están o no están. Hay algunos otros que se han ido ensayando. El non bis in idem es otro ejemplo de un problema de esta naturaleza. Pero creo con esto que no es, que está lejos de ser norma simbólica el artículo 5, y que la única manera es uno desentenderse del sentido de que uno meramente ejecuta las sentencias de la Corte Interamericana. Yo creo que eso no está presente en el libro, sino que simplemente lo que hay es cómo hay un modelo de interpretación bastante más amplio que uno debe articularlo en función de sede nacional, o si no, no tendría sentido el esfuerzo de control de convencionalidad que apela al llamado del primer orden nacional para resolver una dimensión complementaria en el orden interno de todo tipo de casos de derechos humanos. Y todos los ejemplos que hemos dado en sede penal y que da Juan Carlos Manrique en su pregunta son de derechos humanos en sede penal. Muchas gracias, Gonzalo. Lamentablemente no vamos a poder hacer la última pregunta porque uno de nuestros panelistas tiene otro compromiso que tiene que cumplir ahora en unos breves minutos más, pero agradecemos a todos. Sin duda que este es un tema muy interesante ojalá pudiéramos continuar en un próximo conversatorio para este mismo tema, y agradecerles a todos su asistencia, sus preguntas, y especialmente a nuestros queridos profesores Gonzalo García, Álvaro Paúl del programa Magíster, y también a este invitado de honor, Pablo Contreras de la Universidad Autónoma. Muchas gracias, muy interesante, y los dejo a todos invitados para el próximo lunes 25 de 5 a 6 de la tarde. Vamos a tener un tercer conversatorio sobre vida privada e intimidad en el lugar del trabajo, donde el profesor José Francisco Castro va a exponer parte también de su libro recientemente publicado, y comentará el profesor Francisco Tapia. Muchas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao, chao.